Entonces vamos a ver otro aspecto del tema que estamos tratando. Es decir, la aplicación de esos conocimientos que tenemos de la sismología, de lo que hemos aprendido de los terremotos, a la prospección geofísica. Es decir, ya yo conozco cómo funcionan los terremotos en el interior de la Tierra y cómo procesar la sonda sísmica para obtener de ella una información interesante. Ahora voy yo a hacer un método distinto. Yo voy a generar terremotos. Es decir, voy a crear un equipo que ponga un terremoto allí donde yo quiero ponerlo y voy a estudiar el resultado de ese terremoto que yo me he inventado. Pero no se pongan nerviosos, no hablo yo que tengamos nosotros la capacidad, la humanidad, la tecnología de generar un terremoto parecido siquiera a uno de magnitud 3 o 4. Las bombas atómicas que se colocaron en pozos profundos, no se acercaron ni por tanto a una magnitud que puede tener un terremoto, digamos, de magnitud 3, 4, que nosotros casi no lo sentimos y sin embargo ya son terremotos, ya empezamos a sentirlo y son importantes. Las ondas sísmicas que genera una bomba atómica se sienten en todo el planeta en los instrumentos, pero solamente en la periferia de esta explosión en caso de lo que me refiero a la superficie terrestre. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues ponemos pequeñas fuentes generadoras de ondas sísmicas, de ondas elásticas, y ponemos equipos ya más pequeños, más localizados, según donde nos convenga a nosotros, y así pues vamos a obtener una información sobre esta estructura interna de la Tierra, pero hasta la profundidad a lo mejor de 50 metros. Hay algunos que trabajan hasta 20 metros, a 50 metros, a 1 kilómetro, a 10 kilómetros. Es decir, nosotros podemos utilizar distintos rangos de profundidades según el diseño del equipo y del experimento. Vamos a ver entonces en qué se basa este concepto. Imaginen ustedes que aquí tenemos la estructura interna de la Tierra en un lugar a poca profundidad. Hay una capa aquí, digamos, muy densa, muy gruesa, y abajo pues una serie de capas más finas que quizás pueden ser una roca con menos densidad, como ustedes quieran. Es decir, que aquí en este punto hay un contraste de propiedades físicas de la roca. Entonces, ocurre una superficie de contacto. Ahí hay una especie de contacto litológico de rocas distintas. Hay un terremoto y las ondas se reflejan en ese lugar y se refractan, como ustedes ven. Y nosotros con los sismómetros pues podemos medirlo y determinar la profundidad y características de ese contacto. Bueno, ahora supóngase que a mí me interesa averiguar la estructura interior de la Tierra, pero sin esperar años a que ocurra un terremoto. Bueno, pues lo provoco yo. Mediante una fuente de ondas elásticas, lanzo un haz de ondas elásticas al interior de la Tierra y yo voy a obtener, mediante equipos de recepción situadas en la superficie del terreno, pues el registro de las ondas y voy a poder determinar la estructura interna del lugar que nos interese, que puede ser un área muy pequeña, por ejemplo, un yacimiento de petróleo, un yacimiento de minerales. A veces se usa para buscar inclusive restos arqueológicos, porque depende, ya le digo, del diseño del equipo que estemos utilizando. Esta metodología de investigaciones sísmicas se ha desarrollado mucho. Hoy en día se pueden poner focos de emisión de ondas en los barcos. En el pasado, digamos, hace 40, 50 años atrás, todos eran explosivos. Entonces, imagínense, soltaban un explosivo en la profundidad del mar y mataban un número grande de pescados y otros tipos de animales marinos. Lo hacían en la tierra y bueno, también era un problema poner bombas donde quiera en la tierra, ¿no? Aunque eran de pequeña magnitud esas bombas, pero de todas maneras era problemático. Hoy en día se usan pistones que van como golpeando la tierra o sencillamente equipos de sonido que emiten ondas sonoras que no se escuchan, claro, de una frecuencia que no es escuchable, y por ahí se obtienen los registros de onda. Vamos a ver el ejemplo de un barco, para poner un ejemplo extremo, ¿no? Pero se puede hacer en tierra, se pueden fijar. La idea está en tener un foco de emisión de onda
y un sitio donde se reciben. En este caso pueden tener varios, es decir, esto es un caso sencillo. Yo puedo tener en el barco varios receptores a varias profundidades y varias distancias. Y si yo monto este sistema en tierra, perdón, puedo colocar cuantos receptores me interese a mí en diferentes posiciones y con respecto a un centro donde tengo el emisor de onda. Y entonces, observen, este barco yo lo llevo a un lugar cualquiera del mar cercano a Cuba, digamos, y lanzo el barco con su equipo de generar onda sísmica. Este barco va a empezar a emitir onda y a recibirla en el equipo que tiene en su lugar. Y bueno, ahí van a ver ustedes, según avanza el barco, va emitiendo onda sísmica y va recibiendo información. Por este método, con una eficiencia muy grande, pues uno llega a tener un registro del interior de la Tierra, como una radiografía. Aquí hemos visto una capa, pero en realidad pueden ver que este registro que es real, que se obtuvo aquí al norte de Cuba, da como la estructura interna. Y hoy en día los geofísicos son capaces de interpretarla y obtener muchos datos de valor para la búsqueda de recursos minerales, para la búsqueda de petróleo, para cualquier tipo de investigación que se quiera realizar.